que al menos ha visto unas 30 películas de hombres lobo. Sé que le encanta también la temática de terror, entonces le vamos a ceder la palabra para que nos guíe en la plática de hoy. Hola, muchas gracias, Argy. Saludos a Mauricio y a Javier. Un gusto que nos acompañen esta tarde y saludos a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, amigos y colegas y nuevos amigos, ¿no?, que estamos aquí conociendo. Eh, para mí siempre es un gusto hablar de monstruos, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí tenemos una relación de amor por las criaturas y por los monstruos, ¿no? Estoy seguro que tanto Javier, Mauricio o Argy que se han atrevido a escribir sobre esta criatura, en el fondo tiene que ver porque hay un amor o una fascinación por el monstruo, ¿no? Al final, lo que puedo comenzar a platicar sobre la licantropía, pues, mi primer acercamiento quizás siempre ha sido el cine, más que la literatura. El cine ha sido mi acercamiento con los monstruos y con las historias de horror. Y por supuesto, mi primer acercamiento, digamos, con esta gran transformación de la bestia es An American Werewolf in London, ¿no? Una, un hombre lobo americano en Londres, ¿no? Que ya es una película de los 80, que tiene una de las, yo creo que las mejores transformaciones del hombre lobo, ¿no? A partir de ahí, por supuesto, hay un miedo, pero también una fascinación, ¿no? Yo crecí también escuchando en la familia historias sobre todo de fantasmas, de aparecidos y de brujas, ¿no? Mi familia es de Guadalajara, entonces yo siempre crecí con este tipo de historias, pero siempre me he inclinado más por los monstruos, ¿no? Y de alguna manera esos son los que aparecen en este libro, ¿no? Que les comentó Angie, Requiem por Tijuana, en donde yo tomé las figuras de los monstruos míticos, ¿no? Sobre todo los que ha adaptado la Universal, el vampiro, el hombre lobo, incluso también extraterrestres o seres interdimensionales, ¿no? Pero tengo un amor por la figura del monstruo, el hombre lobo, ¿no? Esa sería mi primera intervención. No sé, me gustaría escuchar a Mauricio y a Javier, ¿no? ¿Cuál fue su primer encuentro y por qué los hombres lobo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta fascinación, no? Bueno, tomo la palabra eh, por la alusión. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en la historia de la literatura del terror, la gente que nos escucha o que nos verá posteriormente, a lo mejor piensa que el universo literario del terror, no solo vinculado a los licántropos o a los vampiros, es muy extensa, pero no lo es, ¿no? Realmente diríamos que la historia de la literatura, salvo que ustedes tengan una mejor opinión, tiene un punto de origen y un año concreto, que es 1816, cuando Mary Shelley publica Frankenstein, ¿no? Antes de eso dirá la gente, bueno, que no había cuentos de terror, la gente no se asustaba o qué pasaba o qué ocurría. Es que no había textos propiamente formales, ¿no? Sí hay por ahí una antología anterior, en el siglo XVIII, los 1790, una antología de terror de cuentos alemanes, y desde luego las historias populares y nada más. La gente tiene que saber que, como lo dijo es el cine realmente en el siglo XX el que introduce en la conciencia popular el terror como género. Entonces, si escarbamos un poco, no vamos a encontrar libros de literatura vinculados a los licántropos propiamente, ¿no? A los vampiros es uno que desde luego todos conocemos que es Drácula, y la cantidad, digamos, de secuelas inspiradas en esa obra original. Pero el cine es fundamental, eso tienes toda la razón, tienes toda la razón. A mí también, desde luego, la película del hombre lobo en Londres, que ganó un Oscar, quizá ustedes lo recuerdan, por la transformación, el maquillaje y los efectos especiales son tan buenos en la transformación porque la graba. Es una secuencia, creo que de 5 a 10 minutos, una secuencia muy larga, porque no era la primera película de hombres lobos. Digo, hay incluso mexicanas, ¿no? De los años 50 por ahí. Pero la transformación es casi caricaturesca, ¿no? Pero la de esta película que mencionaste obtiene, me parece, el Oscar, salvo que me confunda, por por el efecto, por los trucos convincentes que se usaron, ¿no? Entonces, me parece muy bien la introducción a través del cine, que creo que es como la mayoría llegamos primero al género del terror, ya luego leímos la literatura,
Es curioso, debía haber sido al revés, primero la literatura y después acercarnos al cine, pero es porque no hay muchas obras. A lo mejor la gente que nos escucha por allá, que nos escuchará después, piensa que hay mucho material. En la actualidad sí, allá abundan los libros del género, pero si conforme vayamos más hacia atrás, los libros se pueden contar. De Mary Shelley de 1818, saltamos hasta 1880 con Bram Stoker, y así los saltos son muy grandes a Alan Poe, y en fin, ¿no? Están muy distantes en el tiempo. Adelante si quiere comentar algo. Gracias, Mauricio. Igual, Adelante. Néstor, hola, Argelia. Y hola a todos los presentes, que están allá en el café en Tijuana. Me hubiera encantado haber estado de manera presencial, pero bueno, la distancia fue un impedimento, pero estamos acompañándolos y coincido totalmente con Mauricio, con Néstor. Supongo que Argelia también, su introducción fue igual, ¿no? Fue a través del cine. En mi caso, el cine de terror de los ochentas, que fue con el que más crecí. Y la figura del hombre lobo siempre fue como muy atractiva, ¿no? Por la metáfora que maneja de cómo el ser humano pierde conciencia y empieza a actuar de manera instintiva y animalística. Entonces, eso para mí siempre fue muy atractivo y de repente, pues empezamos a pasar como al año del finales de los noventas y del 2000 y como que se fue diluyendo esa fuerza que tenía la imagen del hombre lobo. Y de repente vino toda una revolución con Crepúsculo, ¿no? Y se hizo tan famosa y cambió tanto de la mitología que a mí en lo personal me daba mucha tristeza que había toda una generación que no conocía las características originales de estos seres de inframundo, ¿no? Y por qué eran tan temibles y por qué se creaban leyendas de ellos y por qué en el este de Europa se creía que existían, como bien mencionaba Mauricio, antes de que hubiera como una literatura formal, sino era como el folclore de cada área y de cada zona, ¿no? Y cómo estaban siempre basados en alguna figura histórica real. Y en esa época, por ahí conmigo hizo un clic algo de esas veces de no hay una película que satisfaga mi necesidad de ver hombres lobo de esta naturaleza. La literatura que hay ahorita los presento de otra manera. Pues, ¿qué hago? Lo escribo yo como recuerdo que debería ser la figura del hombre lobo. Y así fue como me adentré incluso en el mundo de las letras, sin saber cómo hacer un libro completo, una historia, una estructura, una novela, si podía funcionar o no, si el ritmo, si los personajes, y todo este tipo de circunstancias que conlleva crear una historia, ya sea un cuento o algo más extenso. Y la verdad es que sí tomé una decisión muy consciente de que de repente hay una confusión, yo así lo siento cuando se habla como de clichés de estos seres. Y bien me lo menciona Mauricio, yo no creo que haya clichés per se, sino más bien está tan arraigado en la cultura popular de la gente que si tú le mencionas un hombre lobo, saben que tiene que haber transformación, sabe que hay aversión a la plata, y entonces de repente podría decirse que son clichés, pero si tú alteras eso que está en la conciencia colectiva de la cultura pop, es ahí donde puede venir un rechazo hacia tu presentación de cómo tú les das a conocer una nueva criatura, ¿no? Entonces yo sí creo que hay elementos clásicos que se deben mantener y que hay otras áreas en las que tú puedes meter ya de tu cosecha para darle frescura y presentarlos de una manera distinta, respetando lo que es la figura que nos dieron todas estas películas clásicas, como bien sonaba Néstor, de Universal, a blanco y negro, que eran fabulosas porque para la época en la que se hicieron y para lo que nosotros añadimos con la imaginación de rellenar los espacios, eran películas como muy trágicas, muy terroríficas y al mismo tiempo conmovedoras, ¿no? Pero ese fue más que nada mi acercamiento. Como bien mencionan, hubo un par de películas por ahí que a mí me gustaron mucho en el 2000 de Hombres Lobo, pero luego fue decayendo, se hizo El lacayo del vampiro, se hizo El ayudante, y yo ingenuamente dije, yo voy a crear mi propia historia en donde les voy a devolver el lugar que se merecen y los voy a poner en el pedestal que era estar a la altura de todos estos monstruos, no, no ser un subpar de ellos y ser lacayo de ellos. Entonces fue más o menos así como yo me adentré en este mundo, más por un amor hacia la figura mitológica del hombre lobo que por otra cosa. Sí, perdón que tome otra vez la palabra, pero nada más para hacer una acotación y estar de acuerdo contigo. Cuando comentaste ahorita que el hombre lobo se convirtió en una especie de figura secundaria entre los monstruos, recordaba la película de Van Helsing de los años 90 también, esta película tan famosa donde Wolverine es Van Helsing, ¿no? Sí. Pocos lo ubican, pero es él, es Wolverine, ¿no? Curiosamente. Y entonces es un personaje secundario, y a mí tampoco no me gusta mucho que ahí en la película
es Van Helsing y el hombre lobo quienes se enfrentan un duelo secundario. Ahora, referente a lo que decían ahí en la mesa, me parece muy importante sí retomar el hecho de que el mito del hombre lobo está en todas las regiones del mundo. Mencionaba Argelia hace rato, aludiendo al libro de cuentos que escribió nuestro compañero. El nahual entra en este género, ¿no? Yo, la novela que escribí, que es Licaón, quise crear precisamente un personaje de terror de características mexicanas y pude haber recurrido a las brujas, pero se me ocurrió que la idea del nahual vinculado a su transformación en hombre lobo, porque bueno, el concepto del nahual es más amplio, ¿no? Pero a mí me encantaba eso. Me gustaría que abundara nuestro compañero de la mesa sobre esta figura que en realidad mítica está en todas las culturas. Tiene diferentes nombres, diferente presencia, pero siempre está ahí en todas las culturas. Digo, desde el Licaón, desde el rey Licaón de los textos clásicos de Ovidio, en la Metamorfosis, desde ahí parte esta figura. ¿Digo? Bueno, creo que me parece importante lo que mencionas, Mauricio, sobre que no había mucha literatura, ¿no? de estos monstruos a principios, y que fue gracias a las adaptaciones de Universal, ¿no? Y sin embargo, las adaptaciones son de estos grandes libros, ¿no? Frankenstein, Drácula, la novela de la momia, ¿no? El hombre invisible incluso, ¿no? O sea, todos estos grandes monstruos, los dioses mayores, ¿no? De los monstruos que gracias a Universal nos rigen, ¿no? Y están por ahí y nos han seguido hasta hoy. La película de Wolfman, ¿no? El hombre lobo, creo que fue la primera en sentar las bases, por ejemplo, de las reglas, ¿no? De qué hay detrás de esta criatura, ¿no? Ujú. La idea de la luna llena, ¿no? Que es como la que transforma a la bestia, ¿no? La idea de la plata como arma, ¿no? O en contra de esta figura. Y bueno, esta idea también de que el hombre lobo, que es en realidad un cambiador de formas, ¿no? Un shapeshifter, que está en todas las culturas, hay muchas historias muy interesantes de cómo convertirse, ¿no? Cómo se pueden convertir en el lobo, ¿no? Por ahí en alguna literatura que estuve investigando, por ejemplo, el hecho de comer carne humana es un motivo para convertirte en hombre lobo, ¿no? Para salir a cazar, ¿no? Incluso hacer una faja mágica, ¿no? Hecha de piel de lobo o de un hombre que murió colgado, ¿no? Eso también te da poderes para convertirte en hombre lobo o simplemente cometer un gran pecado, ¿no? Y es como un castigo casi divino, ¿no? También se puede aprender a ser hombre lobo, ¿no? Como lo mencionaron con los nahuales, ¿no? Y me llamó mucho la atención una forma de los chinos también tienen sus cambiadores de formas, ¿no? Y ellos dicen que para convertirse en esta criatura tienen que leer los clásicos para obtener la esencia vital, ¿no? Esa es la forma, digamos, legal, pero hay una forma ilegal, ¿no? Y es robarse la esencia vital de otra persona a través de la intimidad, ¿no? Entonces me parece ahí interesante, ¿no? Ese simple hecho, ¿no? De estarte robando la esencia vital de los demás te convierte en un hombre lobo, ¿no? En un monstruo. Y en ese sentido creo que la metáfora de esta criatura del hombre lobo tiene que ver pues, con un deseo, ¿no? Insatisfecho, una pasión que todos tenemos escondida y que de alguna manera es la dualidad, pues, y la dualidad de ser humano, ¿no? De mantenerse en un esquema siempre de grises, pero también hay un lado oscuro, ¿no? Dentro de todos nosotros. No sé qué. Si me permite, me gustaría Adelante, hacer adelante. una pregunta para todos. Mencionaba, ya no me acuerdo si había sido Mauricio o Javier, sobre como las reglas que no se tocan, ¿no? Como creo que había sido Javier, el respetar ciertas características del hombre lobo que son como que la base y la respetamos, y en otras como que ya tenemos más la flexibilidad de ponerle de nuestra cosecha. Leyendo a los tres y obviamente mi pequeña aportación, noto claramente las diferencias entre cada uno, cómo interpreta a través de la literatura este cambio de hombre a bestia, ¿no? Y que cada quien tiene
definitivamente sus propias reglas. Además de que obviamente dentro de este subgénero se puede tener otros, ¿no? Una mezcla de ya sea aventura, si es totalmente terror, ciencia ficción, etcétera. Entonces me gustaría saber cuáles fueron estas reglas que ustedes respetaron y cuáles son las que se permitieron tener cierta flexibilidad o que dijeron, este es mi hombre lobo, así es el que yo estoy reflejando en mi historia. ¿Alguien gusta comenzar o quieren que yo hable un poquito sobre el mío? Sí, si Igual, quieres, si quieres comenzar tú, no hay sí, ningún problema, comienza tú, ya adelante. después vamos. Muy bien. Es algo que iba platicando justamente de camino para acá. Un método para aniquilar a un hombre lobo clásico que yo creo que todos los aquí presentes hemos escuchado es la famosa bala de plata. Y si no es esta, otro utensilio de plata que también pudiera, pues, lastimar a la bestia, ¿no? Yo tengo un librito que me gusta mucho, que es una guía para los recién mordidos. Es un libro de referencia de si ya te mordieron, ya te convertiste en hombre lobo, sepas qué cambios vas a tener, sentir, escuchar, tus sentidos, cómo van a cambiar y demás. Y hay algo que mencionan en ese librito que me gustó mucho, que para mí tenía mucho sentido, que tenía que ver con la habilidad de regeneración del cuerpo, ¿no? De por qué es más saludable, no se enferma con facilidad, porque si se corta se regenera rápido, y esto es porque cada luna llena va a tener una transformación tan radical de se van a rasgar los tejidos, van a transformarse los órganos, van a romperse huesos, y tiene que tener esta capacidad de regeneración rápida, veloz, que luego, hablando de nuevo de cines, me parece curioso que casi siempre representan al vampiro como que se regenera rápido, ¿sabe por qué? Magia oscura. Pero el hombre lobo, lo herí y al otro día, oh, eres tú, ¿por qué tienes la herida todavía? Y en este librito decían pues que tiene esta capacidad de regeneración y el momento cumbre o más fuerte de esta regeneración debería de ser bajo la luna llena. Bajo este principio, en mi historia, la manera de acabar con los hombres lobo no significa que sea la única, pero es la que descubren los personajes, que es cortarles la cabeza. ¿Por qué decidí esto? Porque si te hacen un corte y eres un hombre lobo y está a la plena luna llena, pues tendrías que regenerarte súper rápido por esta habilidad que tienes de reconstruir huesos, tejidos y demás. Entonces, no son tampoco lagartijas. Si le cortas una cola, un brazo, no le va a salir otro, ¿no? Pero si me cortan a las medias la muñeca, pues tendría que poder regenerarse y rehabilitarse esa parte del cuerpo. Entonces es por esto que en mi historia esta es la manera en la que los acaban. Solo como dato curioso, mencionan en el libro también que como cualquier otro ser vivo, mientras sea ser humano, pues claro que te va a matar una bala de plata, como cualquier otra bala, te podría caer contigo. No te creas como que casi superhéroe, ¿no? Si ya sabes, o somos hombres lobo, pues ten cuidado de cualquier bala, entre otras cosas. ¿A quién le gustaría tomar la palabra? A ver, pues la tomo yo. En mi caso, que es básicamente las historias que he escrito, que es Licaón, que es la novela la más extensa. Aquí retomo el mito del Nahual para vincularlo a lo de los hombres lobo. Lo que pasa es que me ocurre, como decían ustedes también, que en la infancia escuchaba yo leyendas, sobre todo en el estado de Morelos, de donde es mi madre, y hablaban mucho de los nahuales que aparecían en las noches, convertidos siempre en perros o algo semejante a un lobo. Entonces a mí se me ocurrió que podía crear este personaje apoyado en el mito del nahual mexicano, pero vincularlo con el tema clásico de licántropo, de Licaón. Entonces, yo concretamente ahí, aludiendo un poco a estas leyendas populares, establecí el contagio a través de una mordida. Es decir, el hombre lobo, el nahual, es un espíritu un tanto extraviado en este mundo mágico, pero cuando él se aparece y agrede a otra persona en estado normal y la muerde, le transmite este veneno y lo convierte a su vez en un hombre lobo. Es así como yo lo manejé. Y su fin, como tú lo mencionaste muy bien, nunca pensé yo en las balas de plata. No lo había yo recapacitado, o el uso del utensilio de
de elementos de plata que yo creo provienen de la novela de Bram Stoker, ¿no? De Van Helsing. De ahí provienen de este doctor Van Helsing que parece conocer todos los artilugios para poder derrotar a los vampiros, ¿no? Y creo que por ahí vienen también la idea de cómo vencer no solo a los vampiros, sino a los monstruos en general. No, en mi novela el final del licántropo, del nahual, es simplemente a través de un disparo. Como dijiste, no importa que sea una bala de plata o de plomo, tiene la misma letalidad, ¿no? Es así como yo lo termino. Entonces, finalmente los vamos vinculando a la tradición de nuestro país, porque creo que es importante también vincularla a la tradición europea, a la tradición occidental. Pero después, ya después de investigar un poco, me di cuenta que en todas las culturas hay este mito del hombre lobo. Yo creo que por una vieja relación, ya para terminar mi participación en este lapso, creo que lo hemos olvidado. Hace tiempo escribí por ahí un poemario en el que trataba yo de recrear la vida de la gente cuando el lobo estaba presente en la vida cotidiana. Yo creo que la relación del lobo, que la hemos extraviado porque ya prácticamente solo, bueno, ya no nos queda ni siquiera el juego de lobo estás ahí, un juego tan antiguo y tan viejo que procede de esta tradición en todas las culturas, porque el lobo como animal, como bestia, estaba distribuido en todo el mundo, en todo el mundo. Y yo creo que es de ahí donde el mito surge y se vincula con todas las tradiciones de las culturas más o menos consolidadas. Es decir, el mito del lobo se vincula al lobo que aparece y agrede al pastor, agrede las aldeas y que pues se va convirtiendo en algo mágico, ¿no? Porque es difícil vencerlo, porque no se tienen las armas en otra época para lo derrotar. Es una bestia, como diría Rubén Darío, es una bestia infernal. Entonces, eso es para mí también muy importante. Pero bueno, así es así como en la novela lo concluí también, lo terminé con un disparo, nada de plata, de plomo como cualquier otra. Y No, yo sí me fui a La Plata, totalmente. sí. Sí, Y Adelante, Argelia, dale. Javier, No, adelante. adelante, dale. nada más para, también de Mauricio, algo especial en las criaturas en el libro de Licaón es que tiene la capacidad de hablar, que es algo que no vemos Mm, con facilidad en estas bestias, ¿no? Porque lo vemos como que es una ujú. bestia y ya dependiendo de qué tanto pierde la razón, qué tanto tiene control, qué tanto no. Entonces, no sé si nos quieras comentar un poquito al respecto antes de pasar a la respuesta de Javier. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que solo logra hablar cuando la transformación ya está cediendo. En Mm. su estado bestial, salvaje, le es imposible por la transformación que uno imagina que deben sufrir las cuerdas vocales. Lo más que puede hacer un hombre lobo es bramar, ¿no? Aullar, porque en ese estado bestial, que este es otro aspecto muy importante, la gente que nos está escuchando ahí en el auditorio, que después puede hacer preguntas, es la imagen que realmente tenemos del hombre lobo. Digo, nosotros la tenemos porque el cine nos la creó, es decir, la imagen un tanto humanizada del lobo, con cuerpo humano y cabeza de lobo, ¿no? Y garras, muy bestial. Pero yo cuando escribía la novela dije, ¿cómo sería realmente un lobo? Para la gente del pueblo de Morelos, el nahual, era difícil distinguirlo entre un perro grande y un nahual. Es decir, la bestia se transforma en un animal muy semejante a cualquier otro y es muy difícil distinguirla. Entonces, en la novela trato de hacer una combinación, pero logra hablar hasta que la transformación empieza a ceder, cuando las cuerdas vocales cobran cierta normalidad y ya puede hablar, porque de otra forma, lo único que puede hacer un hombre lobo creo es bramar, ¿no? Producir sonidos. Sí, Argelia, gracias. Muy Adelante, bien, digo, Javier. mi situación es, digo, oyendo a Mauricio Argelia, Néstor, ahorita que participe, tendrá yo creo una respuesta similar. Creo que todo va enfocado al objetivo de la historia que tú quieres contar, ¿no? ¿Qué elementos vas a conservar? ¿Dónde vas a meter tu aportación? ¿Y cómo te va a servir dentro de la historia, ¿no? Retomando lo que habíamos hablado de la película de Van Helsing, a mí sí me tocó ver el póster porque cuando se promocionó esa película en la Ciudad de México, se llenó de espectaculares de cada uno de los monstruos y a mí me tocó ver una noche la figura del hombre lobo con la luna llena de fondo, que era no del póster, sino de la luna real. Y dije, ah, mira, por primera vez parece que va a haber un hombre lobo muy bestial y muy salvaje. Y luego lo que apareció en pantalla fue como un perro en esteroides, medio ñoño y muy inservible, ¿no?
descartable totalmente. Entonces, para mí fue una decepción muy grande. Y cuando me senté, bueno, a ver, dije, ¿qué quiero hacer yo? Quiero la figura del hombre lobo imponente, del depredador, que pierde conciencia una vez que se transforma y mata, despedaza y se traga a quien tenga enfrente. Quiero conservar la plata, la transformación en la luna llena. No me interesa contar la historia de alguien que es mordido y poco a poco se va transformando porque ya se ha hecho mucho. Y además la película de Lobo de Jack Nicholson también ahí de los 90 es muy buena y trabaja mucho eso. Entonces había elementos que dije, ok, yo quiero conservar esto, que es lo clásico, lo que mencionábamos, lo que está arraigado en la cultura popular, y lo quiero convertir en una historia de sobrevivencia. No me interesa cómo se hicieron lobos, me interesa que esté ahí, no me interesa que haya uno, me interesa que haya toda una manada, todo un pueblo, y me interesa que un grupo de amigos te importe a ti como lector y que traten de sobrevivir una noche a un ataque de estas criaturas que, dependiendo cómo sea el humano, es qué tan imponente se transforma como lobo, ¿no? Entonces tenemos lobos muy grandes, muy robustos, muy fuertes y tenemos lobos más pequeños, ¿no? De acuerdo a cómo esté estructurada la manada. Entonces, sí quería yo que fuera muy emocionante, pero sí quería también conservar esos elementos clásicos para que no sintiera la gente lo que a mí me pasaba leyendo o viendo Crepúsculo, que para mí era muy decepcionante que si entraba buscando una historia de hombres lobo o de vampiros, que me cambiaran la mitología clásica. O sea, entiendo lo que logró y lo que quiso hacer y se lo aplaudo por su valentía. Y qué padre que hizo a muchas generaciones leer, ¿no? Porque de ahí a lo mejor algunos lectores se brincaron ya a otro tipo de literatura y pudieron progresar y eso es muy válido, pero a mí me interesaba más como el estrés, como la adrenalina, como la traición entre amigos con tal de sobrevivir. Y la criatura se convirtió para mí en una metáfora de esa parte totalmente no pensante del ser humano que se mueve simplemente por instinto y que eso no se detiene hasta obtener su presa. Y creo que eso es para lo que sirve la figura del hombre lobo, para comparar qué tan horrendo puede ser un ser humano que se supone que piensa en contraste con una bestia que se supone que pierde el control de su esencia una vez transformada, ¿no? Entonces, lo que siempre se ha dado en la literatura de terror y por lo que a mí me gusta mucho y también en las películas, pero se da más en la literatura, es que eh, si tú te vas a cualquier época del ser humano a leer las historias de terror, te das cuenta de a qué le tenían miedo en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú agarras Mary Shelley y era a esta pregunta de si realmente existía el alma del ser humano, qué pasaba cuando se moría, si había una esencia que nos distinguía o si tomábamos partes de otro lado, el avance de la ciencia, de lo que estaban descubriendo y todo. Y así puedes ir rascándole también, o sea, como Bram Stoker Drácula, de la migración de Europa del Este hacia Londres, de cómo llegaban y tomaban los territorios dentro de la ciudad y el extranjero contra el local que era el estudiado, como ponían a Van Helsing, que era el preparado, contra el extranjero exótico, ¿no? Que venía con novedades y otras ciertas. Y así podemos ir desmenuzando cada uno de los miedos que tenía el ser humano en una época determinada gracias a la historia de terror. Ahora, si nosotros que vimos cine y leemos obras y todo, inconscientemente se te van quedando grabando esas pequeñas repeticiones, como bien mencionaban, de si es por libros o por películas, de los elementos que poseen estas criaturas, ¿no? Entonces ahí es donde vas viendo. A mí se me hace padre ahorita, como decía Mauricio, que dice, bueno, para mí yo quería, se me quedó muy grabado que cuando contaban las historias de los nahuales decían, no se podía distinguir de un animal normal a uno transformado, ¿no? Y en mi caso era de no, es que un hombre lobo transformado tiene que verse imponente y lo veo y me orino encima porque sé que no voy a sobrevivir si realmente estuviera en un lugar y yo fuera la presa y él fuera el cazador, ¿no? Y de ahí va cada quien como mostrando sus miedos y al mismo tiempo sus aficiones para poder desarrollar y contar la historia que tenemos. Y siempre hago el ejemplo con todo esto de que me dicen, es que tú devolviste a los hombres lobo, les digo, no, a ver, les digo, escribir es como hacer una canción. Nosotros no estamos inventando una nota nueva, sino simplemente el orden en que tocamos estas notas es lo que hace que se escuche diferente y se escuche como novedosa. Y es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, hay cosas y elementos que no podemos tocar y hay otros que podemos tener toda la libertad absoluta para darle rienda suelta a nuestra imaginación y contar algo que se sienta diferente, pero al mismo tiempo respetando el pasado, o por lo menos así lo siento y lo veo yo. Sí, si me permites, Argelia, nomás hacer una acotación breve.
Hablando sobre esto del origen del nahual en las culturas, el otro cuento, que es un cuento largo, pensaba hacer una novela que está en este libro de cuentos, que es el que da inicio al libro, al volumen que se llama La pálida luz del amanecer. Ahí traté de buscar otro origen del hombre lobo, porque se me ocurrió durante los meses, bueno, años en realidad de la pandemia de COVID. Decía yo, bueno, por ahí la gente estaba angustiadísima porque desde luego lo estuvimos por lo grave que era la epidemia. De repente se me ocurrió hacia el final de la epidemia, y si esto del hombre lobo de la licantropía se contagiara con la misma facilidad con la que se contagia el COVID, y en lugar de sufrir graves síntomas respiratorios, nos convertimos en hombres lobo, ¿no? Entonces, ese es el argumento central de este cuento. Abandonado ya un poco la tradición de la mordedura, o del contagio directo, se me ocurrió que si es un virus que se transporta por el aire, y entonces la gente empieza a transformarse sin poderlo detener. La ciencia no podría hacer nada. Y bueno, resultó un cuento de largo aliento que no culminó en una novela porque dije, no es, aquí lo tengo que cortar. Pero ahí es otro punto en el que yo, ya digamos de manera más moderna, en la que traté de establecer el origen de la licantropía a través de un contagio insospechado, de un virus que de repente aparece, quizá contagiado por algún animal, como ocurre con enfermedades como el ébola, por ejemplo, ¿no? Nada más era esa la acotación. Sí, a mí me gusta mucho estudiar un poco las reglas de las historias antes de escribir, y me he dedicado un poco también a revisar la teoría narrativa, ¿no? Y más o menos a partir de eso, que me gusta mucho, soy fiel creyente del monomito, ¿no? De este patrón propuesto por Joseph Campbell. Pensé y aterricé yo siempre como cuál es el monomito del hombre lobo, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre vamos a tener un personaje con un conflicto interno, ¿no? O un pasado tormentoso, ¿no? Un personaje que regresa a un lugar, pero hay algo ahí que lo está acechando, ¿no? Que puede ser el pasado, ¿no? Siempre hay un incidente que casi siempre es una mordida, ¿no? De otro hombre lobo, o cualquier tipo de incidente que lo infecte, casi siempre es sobrenatural, y una recuperación, ¿no? Un lapso de recuperación. El siguiente paso es interesante porque es el reconocimiento del infectado, de que tiene cierta maldición, y lo niega, ¿no? Pero en este reconocimiento o negación, investiga, y casi siempre en las películas se ve que están leyendo libros sobre licantropía, ¿no? Sobre hombres lobo, para entender qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que están sufriendo. Y lo siguiente, que también me parece que es una de las partes más interesantes, ¿no? De este mito, es la transformación dolorosa, ¿no? La transformación, que siempre es un efecto que duele, ¿no? Se ve en las películas, y creo que debería ser así nuestra transformación. Y la primera víctima, ¿no? Entonces comienza esta caza del monstruo, y por supuesto siempre hay un ser amado, ¿no? O un interés Claro, sí. ¿no? Que está en peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Y finalmente, bueno, el asesinato de la bestia, o la bestia hace un sacrificio, ¿no? Un autosacrificio para establecer el orden de la civilización, ¿no? A veces funciona, a veces quedan vestigios, ¿no? Pero bueno, ese es creo que es el patrón que todos conocemos, ¿no? Creo que es el equivalente del viaje del héroe, pero de cada monstruo, ¿no? Exacto. Sí, no, pero lo describiste muy bien, Néstor, ¿no? Exactamente ese es el argumento central. Incluso yo involucré ahí un triángulo amoroso, como el tema central, porque tiene que haber el héroe, el villano, y desde luego la dama en discordia, ¿no? Entonces, por ahí. No sé si, Argelia, quieras que la gente que esté ahí también quiera preguntar para que participe, no sé, digo, no estamos ahí presentes, a lo mejor estamos conversando mucho, muy felices entre nosotros, y la gente que está ahí quisiera también preguntar, indagar, ¿no? Si podemos en la medida de lo posible contestar sus preguntas, ¿no? Sí. Nada más quien guste hacer una pregunta, acérquese porque este es el micrófono. O la pueden decir y la puedes tú repetir también, digo, no hay...
sí, para interactuar un poco con la gente, si están presentes y a lo mejor podemos preguntar, digo, perdón, responder alguna. Tenemos una cosa. Eso no. Sí, esta no es una pregunta, bueno, sí es una pregunta mía, supongo, pero es una amalgama con la colaboración de otro autor que no nos pudo acompañar hoy, Steve Andrew. Y de hecho fue sugerida por Argelia para la cápsula que se hizo. ¿Por qué es importante el hombre lobo en la modernidad, en la actualidad? ¿Por qué necesitamos esta figura ahorita? ¿Por qué es importante la figura del hombre lobo en la actualidad? Yo puedo dar mi respuesta, pero cada quien va a Adelante, tener Javier. otra. Yo no Adelante. creo que sea importante para la actualidad, yo creo que más bien es importante para la historia que uno quiere contar, ¿no? Lo que quieres platicar, o sea, todo este tipo de seres de mitológicos, de las historias de terror, siempre te sirven como alegorías, ¿no? Para contar algo y decir otra cosa. En mi caso, ahorita lo que decía Néstor, yo evité todo ese viaje de lo que mencionó. Para mí la figura del hombre lobo estaba desde el inicio de la historia, no había un porqué muy claro, pero el grupo de personas que llegaban al lugar donde estaban los hombres lobo eran los que tenían que sobrevivir y entre ese grupo había héroes, villanos, personajes secundarios que nomás eran carnada y ahí es lo que vas desarrollando. Más bien, más que la figura del hombre lobo, digo, por más que la adoremos y nos guste y fuera lo que nos juntó para esta charla, yo creo que las historias de terror es lo que es importante para ayudar a entender el momento actual que vivimos y para el desahogo de emociones, porque al final del día lo que hace una historia es despertar un sentimiento que te lleva de principio a fin de lo que estás leyendo y que te deje algo, ya sea unas horas de entretenimiento, una buena frase, un buen personaje, una charla para un café después con un amigo o amiga. Entonces yo creo que por eso es importante este tipo de historias, no nada más la figura de la licantropía, aunque pues es de nuestros monstruos favoritos, tan así que escribimos sobre ellos, ¿no? Sí, yo cuando estaba escribiendo la novela se me ocurrió buscar si realmente la licantropía pudo haber sido o es considerada como un padecimiento médico, ¿no? Ahora es muy fácil acceder a través de Google a información de este carácter, ¿no? Hace 30 años, cuando yo era joven, tenía que haber recurrido a enciclopedias y tardarme buscando. Hoy es muy fácil, ¿no? Y no, propiamente no, aunque por ahí encontré el dato, no recuerdo ahorita con precisión, que en el siglo XIX sí era considerada una enfermedad posible la licantropía. En el siglo XIX, cuando no se conoce todavía, o al menos no está tan extendida la teoría de Pasteur sobre los microbios, las bacterias y todo esto, la licantropía podía ser posible, por ahí encontré ese dato. Ya después con las teorías, la extensión de las teorías sobre el contagio a través de microbios, de la microbiología, desaparece el mito y bueno, queda ahí en realidad reducido a la literatura, ¿no? Pero yo creo que no cobra importancia un tanto por la moda, como mencionaste bien, Néstor, la verdad es que no fue Javier, los libros de Crepúsculo lo pusieron otra vez ahí, aunque es de decirles que el hombre lobo de las películas, no sé si Jennifer así lo haga en sus novelas, ¿no? Así los describa, pero los de la película me decepcionaron sus nombres lobo, ¿no? Esos en realidad lobos Ella, perdón, gigantes, sí, ella es como, especifica, perdón Mauricio que te diga, ella especifica sí, que no son hombres lobos per se. Dice que son, o sea, como un lobo en esteroides gigante, que es como un sí. protector. Pero sí, digo, todo lo que maneja de mitología previa es como mitología de hombre lobo y cuando los presenta ya no son, en el momento que es cuadrúpedo ya no es hombre lobo, tiene que ser bípedo, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden cambiar. Perdón, fue nada más un No, comercial no, qué ahí. bueno que lo acotaste. Pero digo, en la película lo reflejan como una bestia descomunal, o sea, el Ujú, lobo tradicional en animal, pero descomunal, ¿no? ujú. De 2 metros de envergadura, enorme, ¿no? Colosal, que es la única manera que puede enfrentar a estos terribles vampiros italianos. Pero digo, no sé si está en la novela. Yo, me gusta más la idea del lobo humanizado, ¿no? Del lobo convertido en hombre un tanto parecido al Minotauro, ¿no? Yo creo que Ujú. de ahí procede más bien de la idea de Ovidio, de este personaje. Yo soy ilustrador también, entonces en la novela por ahí traté de ilustrarlo y no quise entrar al estereotipo del hombre lobo actual, que los ilustradores los hacen realmente de forma extraordinaria, los retratan,
Entonces yo por ahí lo dejé un poco ambivalente entre el animal real y el personaje humanizado, el monstruo humanizado, porque se me hacía muy difícil si lo convierto en un hombre lobo humanizado solo con cabeza de animal, de bestia, como que no me convencía del todo. Entonces yo me quedé ahí en esa frontera para poderlo retratar. Pero no sé si Néstor tenga otra opinión, pero también Sí, Argelia también. Si creen que es este, relevante la figura tal cual del hombre lobo. sí, adelante, Néstor. Marky. Estoy de acuerdo con la respuesta que daba Javier, que no es necesariamente de una época en particular, sino lo que representa quizá para nosotros. Siento que es un poquito como los pensamientos, quieran llamarlos intrusivos o no, según es el caso, como que permitir que salga esa bestia interna, ¿no? De cuando llega así como que, ya me tienen hasta acá el colmo, la ira, o cuando, no sé, estás harto de una situación, etcétera. Entonces, es como liberar esa bestia, ¿no? Hizo todo esto, no fui yo, fue la bestia. Siento que es esta forma de interpretarlo tanto de lo que se liberó como el castigo que viene después, el darse cuenta de qué se hizo, ¿no? Mientras se encontraba el humano en descontrol. Entonces, siento que esto es parte de la fascinación que se genera en nosotros por este motivo, por ese contacto con con el salvajismo que podríamos llegar a tener, no solo por la parte animal, sino también por la parte que sí es meramente humana. Entonces, siento que es una manera de, no necesariamente, bueno, podría ser un poquito entre la catarsis, entre la liberación o el placer de, veo esto y me atrae, me agrada, tanto leerlo, verlo en películas, como también plasmarlo nosotros en nuestras historias. Bueno, para cerrar esta quizá pregunta, esta ronda, nada más agregaría, estoy de acuerdo con lo que dice Javier bueno, Mauricio y Archie, sobre todo creo que la figura o el monstruo, la figura del hombre lobo, el monstruo en general, o tanto película como en la literatura, siempre se mantiene vigente, ¿no? Creo que nunca va a pasar de moda, porque en el fondo la historia de horror es un autorreconocimiento. Toda la historia de horror hay un autorreconocimiento, hay como una serie de, un tipo de catarsis, ¿no? Que sucede dentro de nosotros, ¿no? Al ver estos eventos violentos y siempre hay como un pecado y un castigo, ¿no? Entonces, más allá de ponernos moralistas, ¿no? Hay como, estoy viendo a alguien sufrir, estoy viendo a alguien, bueno, sufrir con esta maldición, ¿qué me dice, no? Creo que más bien se convierte también como un autorreflejo, ¿no? ¿Qué me dice a mí esta idea de la dualidad humana, ¿no? Y nos hace preguntarnos qué separa al hombre de la bestia, ¿no? Que es una pregunta que creo que todos hemos reflexionado, ¿no? Que es más allá de la razón o la autocrítica, ¿no? La conciencia. Y pues es eso, ¿no? Lo que encontramos dentro de las historias de horror, ¿no? Sobre todo del hombre lobo. Sí, muy bien esto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? A ver si quieren, con todo gusto. Bueno, sí, yo tenía un par. Me quedé mucho pensando, sobre todo en esta idea me quedé mucho pensando en dos cosas como que muy, muy puntuales. La primera es que siempre se habla de hombre lobo, ¿no? O sea, tal cual, en masculino. Entonces, en su aproximación y en lo que han investigado tanto para el desarrollo de sus trabajos, ¿cuál han sido como que otras figuras u otros referentes, ¿no? Porque me parece que tal vez no sea casualidad, ¿no? Que siempre se habla de hombre lobo, independientemente como lo queramos ver. Quisiera saber si hay como que explorado, si hay otras exploraciones alrededor de ello. Y pensaba mucho en esto último que estaban diciendo, en cómo este tipo de figuras coinciden también con cuando la alteridad de una civilización, ¿no? Es un poco aquellas colectividades que son ajenas, se hacen presentes en la cotidianidad y empiezan a reflejarnos, empiezan a ponernos de frente a un autoconocimiento de en verdad quiénes somos, ¿no? Me parece que hay ahí como que una coincidencia en otras figuras, ¿no? Como pudiese ser el zombie, ¿no? No es casualidad que el zombie, tal vez y quisiera saber si el hombre lobo también pudiese tener como que esa
coincidencia con estos procesos de colonialismo, ¿no? Pensándolo propiamente en el ámbito de la literatura, ¿no? Y no tanto como en el ámbito del arquetipo o de la mitología, ¿no? Que entiendo que ahí pues puede tener otra dimensión y otro matiz, pero en el ámbito propiamente literario, que no sé qué nos pueden como que compartir en lo que han ustedes trabajando y si coinciden en esta idea o en esta, ¿cómo se llama? Por lo menos línea, ¿no? No, incluso, si me permites, Argelia, para abundar en lo que señala acertadamente el compañero, incluso el género, porque todos los monstruos parecen solo estar vinculados al género masculino, ¿no? Salvo las brujas, yo no recuerdo otro monstruo, y aún así las brujas no tienen esta metamorfosis horrorosa o espantosa. No existe, digamos, en el género femenino, en la literatura de terror, una mujer monstruo, ¿no? Los licántropos están vinculados a la masculinidad, el vampiro sobre todo el vampiro está vinculado a la masculinidad y hasta la virilidad, como lo han incluso transformado en el cine, ¿no? Y lo mismo pasa con el Minotauro y con todos estos monstruos, ¿no? Porque no solo como él lo menciona el compañero, si está vinculado a la actualidad o no, sino incluso por qué el género mismo, por qué solo hombres, ¿no? O vinculados al género masculino y no a la mujer, ¿no? Yo creo que tiene que ver con la tradición histórica, ¿no? El hombre es quizá finalmente, como decía la frase romana, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? La decían los latinos. Entonces, quizá está vinculado a eso y la visión de la mujer como la cuidadora de los hijos, la mujer generadora de vida, y por eso ya no se vincula tanto a los monstruos, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión personal. Adelante usted. Está analizando, Néstor, ya está desmenuzando y sacando el camino Adelante, del hombre lobo. adelante, Para Javier. contestar la pregunta rápidamente, yo sí creé comunidades. Yo no me quedé nada más en la figura del hombre lobo masculino. Yo sí tengo comunidades, tengo tribus, tengo rangos. Menciona cuántos hay en México, cuántos hay en el resto del mundo. Por lo menos eso fue lo que creé en mi universo. Y para la pregunta 2 de dónde viene, hay una frase que es muy común que se dice que siempre el mal siempre viene de afuera, ¿no? Entonces casi siempre todos los monstruos y todas las cosas vienen de algo extranjero a invadir nuestro espacio y nuestro lugar. En mi caso, ese tipo de aseveraciones trato de pasarlas por el arco del triunfo y no hacerles caso, porque a mí hay algo que me interesa siempre tener en mis historias y es que sean entretenidas. Siempre tienen un objetivo de que si una persona va a gastar su dinero en una obra que escribí, va a utilizar su tiempo de vida, que es lo más importante que tiene, para leer una de mis historias, lo principal que debo de entregar es entretenimiento de principio a fin, que sea emocionante, que sea atrapante, que te importen los personajes y que cuando termines de leerla no digas a lo mejor, es el libro mejor escrito que he leído en toda la historia. No, pero que digas, no manches, me divertí mucho con este libro, no, la pasé muy bien, lo disfruté y fue emocionante. Ese es para mí mi objetivo. Yo creo que por ahí sí metemos muchas capas de repente de comentarios sociales y de cosas que queremos que no estén tan a la superficie, pero que estén por debajo de la historia y que si te gusta la historia básica, con un inicio, un desarrollo, un conflicto, el clímax, la conclusión está ahí, pero que si le rascas y quieres encontrar otro tipo de elementos y otro tipo de temáticas, también estén ahí. Entonces, los mejores libros son los que abarcan todo lo que hemos estado platicando y que incluyen todo esto de una manera sutil. Es como hacer un buen platillo en donde tú lo pruebas y el sabor es fabuloso y no te das cuenta de todos los elementos que tiene detrás y de la cocción que lleva. Pero sí, yo trato en lo personal como de evitar como trasfondos más políticos en pro del entretenimiento. O por lo menos así lo he visto siempre porque fue con el cine y con la literatura que crecí. Sí. Sí, en mi caso es en ese sentido también similar a lo que comenta Javier. No busco reflejar algo social, político o temporal en ese sentido, ¿no? Como que estos elementos de historia de terror están representando aquello otro. No, me voy más por un nivel personal y no personal mío, sino humano.
Sí. o el sufrir universal, digamos, el anhelo universal, el daño universal. Y en esta historia, pues también hay mujeres licántropo, pero sobre todo es esta parte de como el ver hacia adentro y también sentir esa conexión con los personajes gracias a esa parte humana. Yo creo que es una gran pregunta que haces, ¿no, Oliver? Porque sí, como lo mencionan, la tradición del hombre lobo es sobre todo masculina, siempre la maldición o las historias que se han hecho desde un inicio son así, ¿no? Hombres que están con en este sufrimiento, ¿no? Y casi siempre las mujeres se presentan como las víctimas, ¿no? O el lado romántico, ¿no? Del personaje. Pero estaba revisando aquí una lista de varias películas que anoté y yo creo que digamos, un 40 o 50, casi 50%, hay personajes femeninos protagonistas o bien que son, bueno, a la par, ¿no? Y en suma, creo que en la actualidad, creo que también es un reflejo del tiempo que estamos viviendo, pues este cambio, ¿no? De roles, ¿no? Donde el personaje femenino es quien casi siempre es más fuerte y se sobrepone, ¿no? Quizá, quizá por eso, pues Digo, también, perdón, digo, agregando lo que dice Néstor, sí, sí. uno de los elementos básicos del terror es la sobreviviente, la Scream Queen, como le llaman, ¿no? Que siempre fue una mujer, y siempre fue una mujer virgen, y siempre fue una mujer inocente la que sobrevivía a este mal, porque era el balance o la antítesis del mal encarnado contra la pureza, ¿no? Que no ha sido maleada todavía por el mundo. Y digo, pues se le puede rascar muchísimo al terror por todos lados, pero sí creo que desde antes se dieron cuenta de esto, Néstor, porque también teníamos, por ejemplo, en el mismo Universal que empezó con Frankenstein y luego fue la novia de Frankenstein, y luego fueron siempre añadiendo elementos de mujeres en las tramas y poco a poco fueron teniendo diferentes roles conforme fue avanzando la historia. Sí. Sí, Continuamos. ¿Una pregunta más? Sí, adelante. Bueno, a todos, hola, mi nombre es Oscar. Primero que nada, pido disculpas por adelantado por que probablemente la forma en cómo organice esto dentro de mi pensamiento al momento de sacarlo, probablemente sea un completo bodrio, pero así que avisados están. Pues tornando un poco hacia... ¿Me recuerdas su nombre? Perdón. Hacia lo que preguntaba Roberto, Nano. Él preguntaba sobre la importancia de la figura del hombre lobo en la actualidad, la modernidad, y también comentaban que el mal siempre viene de afuera y que es una especie de transformación, de pérdida de conciencia, ¿no? Sí. Me voy a pecar un poco de irme hacia el lado más... Tú échale, no te preocupes. Pero mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que se tiene este terror hacia la pérdida de conciencia, precisamente lo comentaba, ¿no? El pecado y castigo, ¿no? El darse cuenta de, no manches, ¿sí fui yo? Yo hice eso, ¿no? Es una especie de cargo de conciencia, es una especie de miedo al desconocimiento, o sea, al desconocimiento dentro del yo, ¿no? Y pues claramente todos estos roles de la licantropía suceden dentro de una sociedad ya construida, ¿no? El hombre lobo, el personaje del hombre lobo viene como extranjero y viene a romper lo que ya está constituido en ese pueblo, en esa sociedad, en ese grupo, vaya. Entonces, desde ese momento es como, ¿quién es ese? ¿Por qué se comporta así? Lo desconozco, ¿no? Y dentro de ese desconocimiento temo por algo que, vaya, es natural dentro de la construcción, ¿no? Humana, es
temo lo que desconozco. Por lo Sí. tanto, es el primer sospechoso, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que se tiene este horror al desconocimiento? No solo del personaje, sino el desconocimiento licántropo de él. Y güey, yo hice eso, ¿no? Perdonen por No, está bien, no te preocupes. Está muy bien. cómo sacarlo, pero eso No, es. no, sí. A final de cuentas, tu pregunta Adelante, está Javier. arraigada en la psicología. Sí, Y es un precepto básico de psicología el que el ser humano siempre le teme a lo desconocido. No es que tú le tengas miedo a la oscuridad densa, sino es a lo que puedes encontrar dentro de ella. Entonces, como te decíamos, el terror siempre está arraigado en una metáfora y en una representación. Y lo peor que le puede pasar al ser humano es perder esa conciencia que lo hace seguir estas reglas, este constructivismo social de comportamiento en masa, y perder esas restricciones es lo que hace que te dé miedo. No, que venga alguien y que te muerde y que paulatinamente dejes de ser tú para transformarte en algo que no tiene conciencia y que puedas ser capaz de hacer cosas atroces, es lo que te da miedo. Entonces, estaría interesante ver, como decía Mauricio, que creo que es más culto en este tipo de tema de ver exactamente en qué época del ser humano se empezaron a crear el folclore alrededor de la figura del hombre lobo y en qué situaciones, ¿no? Porque siempre es más fácil decir, está el cuerpo destrozado de esta pobre campesina en el siglo XIV y nadie de nuestra comunidad es capaz de hacerlo, entonces es más fácil crear la figura del ser humano como hombre lobo sin conciencia que fue capaz de hacer este hecho atroz que tu vecino que va a misa todos los domingos y que lo conoces de toda la vida. Entonces ahí es donde empiezas a jugar con toda esta serie de temáticas y sentimientos y que afortunadamente te sirven como una estructura narrativa muy interesante, ¿no? Es por eso el shock más grande en las películas de terror no es tanto lo visceral o el gore o todo esto, es cuando logras tener como una vuelta de tuerca que nadie ve venir y que te transforma todo tu precepto de lo que construiste en la historia y que tú siendo el lector o el espectador que te crees a veces que dices, es que yo soy más inteligente que el que está haciendo la historia y ya sé hacia dónde va, ya sé quién es el asesino y te mueven y te cambian todo, ese tipo de shock y de sorprenderte. Viene arraigado de todo este tipo de historias que era lo que se utilizaba cuando te sentabas alrededor de una fogata a contar una historia, que era captar la atención, entretener y al mismo tiempo dar un shock de algún momento. Igual también la respuesta es un poco compulsiva al cómo preguntaste, pero creo que va ahí parte tal cual de un precepto psicológico y de ahí se puede desmenuzar o sea, vas a ver ahorita la respuesta de Mauricio, de Néstor y de Argelia, que va a ser como con una misma base, pero con muchísimas ramificaciones. Bueno, a ver si yo interpreté bien la duda y la pregunta de nuestro compañero. Creo que él se pregunta cómo es posible distinguir esta monstruosidad en el personaje, si la monstruosidad está fuera de él y entra como un contagio, o él es el monstruo en realidad. Yo lo que quiero comentar es que, a ver si respondo a su pregunta, este conflicto, esta dificultad entre entender al monstruo, si está fuera o está dentro de nosotros o entra en nosotros, yo creo que también procede del cine y de la literatura, pero de los últimos años. Lo que pasa es que ahí me ocurre que las historias clásicas de literatura, tratando de responder a su pregunta, en las historias clásicas de literatura y también en el cine hasta, digamos, hasta los años 80, el monstruo era perfectamente identificable y distinguible del hombre normal. Es decir, el monstruo tiene aspecto monstruoso, el monstruo tiene ciertas características, es violento, agrede a la persona ordinaria normal, pero es un monstruo. Lo vemos y su monstruosidad es patente. Pero en el caso del cine, después de los años 80, después quizá un poco antes de Psicosis, el monstruo ya es el ser humano mismo. Entonces la gente empieza a confundir si el monstruo realmente tiene ese aspecto o somos nosotros mismos los monstruosos, ¿no? Y eso es lo que a mí no me gusta mucho del cine
ya a partir de los años 80, 90, cuando los personajes monstruosos ya son asesinos en realidad de condición humana, ¿no? Y yo prefiero al monstruo tradicional, al monstruo que está cuya monstruosidad es patente. Pero cómo lo distinguimos es difícil, ¿no? Ahora, si tenemos algún conflicto psicológico interno no descifrado, no descubierto, el monstruo puede ser uno mismo, aunque uno no tenga monstruo, no tenga apariencia de monstruo. Sí, yo creo que según recuerdo, la base de la pregunta es, ¿por qué le tendríamos miedo a la pérdida del control, a ser salvajes, a atacar, etcétera, o no recordar lo que habíamos hecho? Yo creo que son terrores de los más básicos de nosotros como seres humanos, y sobre todo conforme vamos creciendo y en lugar de como los niños de tenerle a la oscuridad o a que te ataque, que te muerde el perrito o algo así, es conforme vamos creciendo y vemos que perder la memoria es un terror real, o sea, el perder el control de tu cuerpo es un terror real, y si me da Alzheimer y si me empieza a fallar el cuerpo y mi cuerpo físicamente ya no es joven y la piel ya no es tersa y el cabello ya no es oscuro, y esa es una transformación también, ¿no? Que está reflejada aquí. El cuerpo físico cambia, la mente también, y pero está la contraparte que es la moral, es la de, y si hago una atrocidad y me gusta, o no soy consciente de que lo hice, porque incluso se habla bueno, afortunadamente yo no tengo ninguna persona cercana, pero sí me ha tocado escuchar, no, pues la abuelita de tal ya está así o no se acuerda, hizo esto, aquello. Luego hay una película que todavía no he tenido la oportunidad de ver con Anthony Hopkins, donde él le hace no sé qué tanto a la hija, creo que se llama El Padre, pero me la platicaron y todavía no la veo, pero es esto, ¿no? De el daño que está causando y no está consciente. Y obviamente si él nunca, o la persona nunca es consciente, pues no le va a afectar, pero si tú te das cuenta de, oye, tal vez tiene razón, tal vez estoy perdiendo la conciencia y estoy haciendo estas cosas horribles, o yo no me creo capaz de eso, no, ¿a poco sí? Entonces, eso yo creo que es donde se acerca al terror real de nuestra mente adulta. Estas transformaciones físicas que son inevitables y estas transformaciones psicológicas o morales a las que podríamos llegar, ¿no? Y ya dependiendo pues de la moral de cada quien, si te causan este terror es pues porque estás conectando con el personaje y con la humanidad que se intenta reflejar a partir de mostrarte un monstruo, ¿no? O la bestia, esta contraparte, la que no es de la moral aceptable por la humanidad, ¿no? Y o los actos que para la sociedad son aceptados, como asesinar. Antes de que Néstor nos abunde, fíjate que a mí los monstruos prefiero que tengan apariencia de monstruos, o sea, que lo vea en la calle y diga, este es un monstruo, tiene cabeza de lobo, tiene garras, ándale, yo me quedo con esa tradición clásica, digamos, del monstruo, del vampiro, ¿no? Que vuela o que se transforma, pero que es monstruo, a esta visión más contemporánea del monstruo psicológico, ¿no? Del perverso, del individuo que ha perdido control sobre su razón, que ya no responde a ninguna moral o ética, por eso me acordé otra vez de esto que mencionas tú, Argelia, y que en realidad es un monstruo, quizá más terrible que los monstruos verdaderos, ¿no? Por ahí Guillermo del Toro dice que por eso le encantan los monstruos, ¿no? Porque en el fondo tienen algo de generoso, de bondadoso, ¿no? Su Frankenstein de hace unos meses tiene este lado generoso, ¿no? Y yo creo que coincido con eso, que con la otra visión del monstruo psicológico del hombre bueno, practica actos realmente perversos en contra de las demás personas. Adelante, Néstor. Sí, pues yo creo que con esta intervención vamos a cerrar y para concluir, ¿no? Cada uno, porque nos arrebasa el tiempo pues que teníamos disponible. Estas preguntas precisamente son las que me gustan y por eso me gustan los monstruos, ¿no? Porque desatan ese tipo de reflexiones, ¿no? En realidad, todo el tiempo estamos como en una lucha interna, ¿no? De emociones, y creo que esa lucha interna es como el reflejo, pues, de estas criaturas. Y el gran miedo es la pérdida de voluntad, ¿no? Y
y es como el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo al caos, el miedo a pensar si tenemos libre voluntad, ¿no? No sé, de repente ya no, estamos entrando ya más a una sesión de ética y filosofía, pero eso es lo que, a eso nos lleva, ¿no? Estas criaturas. Me gusta también la que mencionaras a Guillermo del Toro, Mauricio, porque sí, en realidad Guillermo del Toro es un defensor del monstruo, lo humaniza, y en ese sentido, el monstruo que al principio se sentía como el otro, ¿no? Es el otro, hay una separación entre él y yo, en realidad somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los monstruos, y creo que esa conclusión es la que me gusta, pues, de la idea, y también no nos podemos zafar de la religión, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, que nos rige desde pequeños, ¿no? Esta idea de un Dios que nos está viendo y nos señala, ¿no? Nos castiga cuando nos portamos mal, ¿no? Y bueno, creo que con eso ya podemos cerrar esta Yo pregunta. nada más quiero saber si sí respondimos su pregunta Sí, o si quedó alguna duda. Sí, Se quedó pensando mucho, ¿eh? Ok, va. me gustó que de aquí, bueno, es una clase de preguntas, decían esto, es una clase de preguntas que... Un seminario. Sí, o sea, no hay una respuesta correcta y vaya, creo que siempre está muy interesante ramificar e irte y dale. Me gustó mucho la respuesta de Néstor, me gustó mucho Argelia. Sí. Sí, creo que no hay una respuesta correcta. La verdad fue un poco pregunta trampa porque quería ver cuál era la postura de cada uno de los cuatro. Y me voy muy satisfecho. Gracias. Gracias a ti. Pues gracias. Bueno, pues yo aquí vamos para poner el fin a la plática. Primero que nada, Mauricio y Javier, muchísimas gracias por acompañarnos a este primer experimento que hacemos. Es el primer evento que cubre todo el día que hacemos por parte de la Biblioteca Embrujada Mapachils. Ojalá para para la secuela de la Licantropop, que queremos hacerla tal vez en unos 4 meses, nos puedan acompañar físicamente para dialogar y seguir dialogando del Hombre Lobo. Entonces, antes de terminar, pues un mega aplauso, por favor. No, pues gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Y voy a terminar la grabación, pero este video queda grabado y lo vamos a subir a YouTube en unos días, ¿va? Adelante. Gracias. Gracias a todos por la invitación. Gracias.